dólar cerró ayer al alza con 3.88 en medio de la juramentación del nuevo gabinete ministerial. Nos preguntamos si esta tendencia seguirá al alza y de qué manera puede afectar a los bolsillos de todos los peruanos. Y precisamente para conversar sobre este tema nos comunicamos con David Reyes, periodista, director de Semana Económica, para analizar el panorama económico que arrastra la situación política de nuestro país. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes nuevamente y gracias por estar con nosotros. David, quiero empezar preguntándote por el tema del dólar, esta nueva crisis política, una más en este gobierno del presidente Pedro Castillo, ha vuelto a hacer que el precio de la moneda norteamericana se cotice ayer a 3.88. ¿Seguirá subiendo el precio del dólar en los próximos días y semanas? Diría que más bien se va a empezar a estabilizar nuevamente y volver a su tendencia ligeramente a la baja, que es la que ha venido teniendo durante las últimas 2 o 3 semanas. Porque la crisis política lo que le genera es un hipo en la tendencia natural hacia la baja que estaba teniendo. ¿Y qué está llevando a la baja al dólar? Básicamente el hecho de que hoy nos vemos favorecidos como país con un precio del cobre que es mucho más alto. Entonces nosotros estamos exportando cobre y a cambio de eso recibimos muchos dólares. ¿Y qué pasa cuando recibimos muchos dólares? Entonces se abarata el costo del dólar porque hay muchos dólares en el mercado, ley de oferta y demanda. Y eso es lo que ha estado ocurriendo básicamente, el factor principal por lo menos que ha estado llevando al dólar hacia la baja. Me parece que después con las autoridades elegidas, sobre todo el MEF bien resguardado, lo que deberíamos esperar es que vuelvas a esta tendencia. Perdón, Paco. Ahora sí, lo que te quería preguntar era precisamente por ese lado. Las designaciones y los nombramientos también son importantes en materia económica. ¿Cómo ves el nombramiento de Oscar Graham como ministro de Economía en reemplazo de Pedro Franque, que hasta ayer era como una suerte de tranquilizador, ¿no? Un elemento tranquilizador que Pedro Franque estuviera al frente del MEF, ahora ha sido nombrado Oscar Graham. ¿Cómo ves el perfil del nuevo ministro de Economía? Mira, aunque Graham no era de los nombres de la baraja más clásica, es decir, no es un exministro de Economía que volvemos a retornar a la cartera, sí es un personaje técnico. Entonces uno va a su perfil y lo que ve es los estudios suficientes que garantizan que va a hacer las cosas correctamente o de manera ortodoxa, a las que estamos acostumbrados pre-Castillo. Vemos que tiene un dominio sobre temas de mercado de capitales, un dominio sobre el tema previsional. Todas esas señales, y además de la experiencia, tiene experiencia pasada en el BCR y en distintos ministerios, no solo en el Ministerio de Economía, vinculados digamos, a los sectores económicos, hacen que el empresariado pueda estar tranquilo por lo menos de ese nombramiento. No digo del resto, pero lamentablemente en términos económicos lo que estamos buscando es estabilidad en ciertos sectores y uno de ellos, el principal, si no, es el MEF y el BCR que está a cargo de Julio Velarde. Entonces esto genera un clima de estabilidad, o por lo menos, y eso también es importante porque es otro de los factores que ha estado llevando a la baja al dólar, de una incapacidad del gobierno para ejecutar las amenazas que se escuchaban fuertemente el año pasado. Incluso Valer ayer habló de asamblea constituyente. Eso el año pasado hubiese sido de terror. Hoy en cambio vemos una posibilidad muy baja de que eso ocurra por los candados que ha puesto el Congreso, y eso lo que te lleva es a la sensación de que sectores técnicos están bien protegidos con personal técnico a cargo, y por otro lado el gobierno la verdad es que tiene pocas armas para ejecutar estas clásicas amenazas con las que nos ha tenido inquietos durante el último año. Ahora, es interesante lo que mencionas con respecto a este tema de la Asamblea Constituyente, porque si bien no está generando lo que generaba hace poco menos de un año, cuando se daban las elecciones generales del año pasado, no deja de ser un tema que esté en agenda. Es decir, el presidente de la República lo ha mencionado varias veces en sus entrevistas, pero también lo ha mencionado Héctor Valer, y también incluso uno de los ministros que juramentó ayer juró por una nueva constitución, ¿no? El ministro de Agricultura, si no me equivoco, lo cual evidentemente hace que ese fantasmita de la Asamblea Constituyente esté dando vueltas ahí y pueda generar algún tipo de preocupación. Pero tú, digamos que para ti la predictibilidad de la economía peruana está garantizada, por lo menos en este momento. Mira, en este momento yo lamento que, digamos, gente como el ministro de Agricultura, quizás el más mediocre en experiencia, en CV de todos los ministros que hemos visto pasar ayer,
insista con este discurso. El discurso va a generar cierto ruido, pero mientras las instituciones base estén protegidas, digamos, no va a haber una inquietud mayor que lleve a que el dólar se dispare. Curiosamente, la mediocridad del gobierno está sirviendo hoy para dar una suerte de estabilidad, pero una estabilidad dentro de ese clima anterior de incertidumbre y de las pocas armas que tiene el gobierno, de la mediocridad con la que actúa, de la incapacidad que tiene para ejecutar. De hecho, por ejemplo, el BBVA, que proyectaba una caída de la inversión privada de menos 9% para este año, la ha reducido a menos 5.4 más o menos. Y no me extrañaría que si estas instituciones siguen siendo protegidas, vaya acercándose al cero. ¿Es un mal escenario? Sigue siendo un mal escenario, porque hoy, con los precios del cobre que tenemos, un contexto internacional favorable y una recuperación económica post pandemia, deberíamos tener un nivel de inversión privada de este año de 5, 6, 8, 10%. Si la supiéramos alentar, creceríamos el doble como país. Y ahora, eso realmente es una oportunidad perdida. Así es. Ahora, desde el Congreso de la República ya hay por lo menos dos bancadas, las más conservadoras, que han advertido que no le van a dar el voto de confianza al gabinete Valer. Esta situación que se va a presentar en los próximos 30 días, el voto de confianza del gabinete Valer en el Congreso de la República, ¿puede impactar en algo en el futuro económico a corto plazo de nuestro país? Mira, de momento, mientras no tengamos la votación, nos vamos a mantener con cierta calma. Quizás en esos días, en particular, en los que veamos mucha más incertidumbre, si acaso aumenta, el dólar empiece a mostrar ciertas señales. Ojalá finalmente que exista una aprobación, o por lo menos una aprobación condicionada. Digamos, el Congreso haría bien en decir, oye, podemos aprobarte el gabinete siempre que cambies estas figuras, que hay algunos ministros y ministras que de pronto tienen un carácter de impresentables. Poca experiencia, nula experiencia, incapacidad, o puestos ahí para defender ciertas mafias. No sabemos quiénes son. Claro, ahora, eso precisamente me lleva a preguntarte sobre otro tema, otro nombramiento polémico, que es la del ministro del Medio Ambiente. Es un ministro que, en medio del ecocidio del cual hemos sido víctimas en las últimas semanas, cualquiera esperaría que se hubiera nombrado a alguien con más experiencia de la que el actual ministro Supo tiene. No, es un ministro que no tiene más experiencia que haber sido profesor en un colegio, haber estudiado geografía y haber postulado por el Congreso de la República por el Partido Perú Libre. No hay más antecedentes laborales, por lo menos del ministro. Es una irresponsabilidad muy, muy grande, y más en estas circunstancias. Yo no soy, pues, aquellos que critican simplemente a los nombramientos de Perú Libre. Vamos, hay un partido que ganó las elecciones, nos guste o no, y podría llevar gente de sus canteras, pero este nivel de baja preparación para una responsabilidad tan grande y en este momento no es admisible. Lamentablemente, lo digo así, de cara a la inversión privada y el aliento de la economía no termina siendo determinante, por lo menos en el corto plazo. La preocupación que existe hoy es que en el mediano plazo muchas de estas carteras que hoy no tienen una incidencia sobre la economía inmediata empiezan a deteriorarse, se deterioran también las políticas públicas, se deteriora el país y en el mediano plazo no vamos a tener niveles de inversión privada que nos den un mejor crecimiento en los próximos años. Las consecuencias de esta mediocridad las vamos a ir pagando más adelante. Así es. Porque David, hoy se toman proyectos para el futuro. Permíteme la pregunta del estribo y te pido una respuesta bastante rápida. El presidente de la República, Pedro Castillo, aceptó la invitación para la OCDE. ¿Va a poder este gabinete estar en la capacidad de cumplir con esta hoja de ruta que nos pide la OCDE para poder ser miembros? No, creo que va a ser otra oportunidad perdida también. ¿Por qué? Porque hemos venido bregando durante los últimos años para lograr ingresar por lo menos a la postulación, pero con este gobierno no veo posibilidades reales de que ocurra. Ojalá que haya algunos cambios que permitan eso, la verdad. Muchas gracias, David Reyes, director de Semana Económica, por haber estado con nosotros en 24 horas.